Pues bienvenidos a una sesión más de análisis de modelos meteorológicos para energía eólica. En la sesión pasada le pedí a Gustavo que por favor diera un repaso de qué cosas son los famosos NetCDFs. Entonces, en síntesis, podemos decir que los NetCDFs es un formato de archivo que tiene un alto grado de estandarización. Y ese alto grado de estandarización permite la reproducibilidad de cálculos, permite identificar adecuadamente las fuentes de información, podemos identificar el tipo de variables que nosotros estamos utilizando, podemos identificar el origen, los autores, cómo referenciarlos, la institución que los toma, la fecha en que se crearon, la fecha en que lo descargaste, es decir, es un formato que se conoce como autocontenido, ¿no? Regularmente, cuando nosotros estamos trabajando con datos, ¿no? Es muy común que los datos sean un desastre en el formato. Ya sea porque por cómo están grabados, por cómo están guardados, porque si alguien tuvo la idea de meterles la mano, porque tenía nans, se le hizo fácil meterle ceros a los nans, etcétera, etcétera, etcétera. Pues luego ocurre que cuando trabajamos nosotros con los datos experimentales, lo primero que queremos es una referencia. Oye, ¿qué es la primera columna? Oye, alguien le metió la mano a los datos porque se ve que aquí están como hay algo raro manipulado. O, oye, está bien calibrado. O sea, hay un conjunto de información que pues eso a veces no hace las cosas o estos procesos tan sencillos, ¿no? La ventaja, ¿no?, del NetCDF, pues es esto, que puedes manejar una gran cantidad de información, es fácil de generarla y es fácil de compartirla, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros compartimos? Y aquí, por favor, ustedes ayúdenme a recordarlo. ¿Cuáles son las dos fuentes de información de modelación meteorológica? Fundamentalmente estamos hablando de datos de reanálisis. ¿Cuáles fueron los dos datos de reanálisis que vieron la sesión pasada? Uno era 5. Muy bien. ¿Y el otro? Ay, el otro no me acuerdo cómo se llama. Y el hint es que está puesto ahí en la pantalla. Merra. MERRA 2, ¿no? Merra 2. Esas eran las dos fuentes de información de datos de reanálisis. ¿Y qué cosas son los datos de reanálisis? No sé si eso tuvo oportunidad de platicarlo, Gustavo. Porque vi el video, pero no vi, o sea, vi un poco nomás esto a grandes pasos, pero no sé si entró al detalle de qué cosas son los datos de reanálisis. Sí, lo explico. Ok, ¿y qué es, Benjamín? ¿Qué te acuerdas que es? Eh, pues lo que entendí es que básicamente se tienen datos directamente, se toman datos directamente de algún dispositivo, luego los datos de análisis era, pues, justo analizar esos datos con algún modelo, y los de reanálisis es hacer como un análisis de los datos de análisis mediante un modelo que te permite obtener nuevos resultados. No sé si es eso. Sí, está muy cercano de lo que es. Los datos de reanálisis, o sea, en este caso muy particular estamos hablando de dos instituciones muy grandes. Uno es la NASA, que esto es MERRA 2, y el otro caso que es importante es, bueno, voy a dejar de compartir y creo que voy a aprovechar a compartir otra pantalla que tengo aquí disponible. Entonces, muy bien. Ahí está. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, espero que esto no se mueva tanto.
Los datos de reanálisis fundamentalmente son estas dos instituciones, que es la NASA o la Agencia Europea, son las dos productos que nosotros hemos utilizado. Son productos que tienen un fin muy específico. El fin inicial es hacer pronóstico. Una vez que sucede el pronóstico, toman los datos estas instituciones y se combinan o se vuelven a analizar, ya no en pronóstico, pero sí en retrospectiva, con información que sucedió realmente. Cuando haces este cruce de información, pues hay distintas estrategias para hacer estas asimilaciones de la información que realmente sucedió versus lo que está pronosticado, y entonces se reanalizan, pero en retrospectiva. Entonces, estas fuentes de información están puestas, ¿no? Están puestas, ¿alguien sabe aquí cómo hacer que esto no se reproduzca en loop infinito? Ok, a ver, vamos a ver si esto le ayuda. Ok, entonces, vamos a ver si esto no se mueve. Ok, entonces, estas fuentes o esta forma de analizar esta fuente de información tiene dos grandes ventajas. Bueno, primero voy a enmarcar cuáles son las características en particular del viento, porque una de las ventajas que tienen los datos de reanálisis es que no solamente estamos analizando viento, hay un montón de información. Montón de información, en este caso, por ejemplo, estoy hablando de temperaturas, ¿no? Aquí hay temperatura 10 metros, hay precipitaciones, hay humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima información disponible en los datos de reanálisis. Esta estrategia de análisis que nosotros hemos estado utilizando ya hace algunos años, podría incluir o extenderse a otras fuentes renovables de energía. Podríamos hablar, por ejemplo, de la radiación, en el caso de fotovoltaico, o de la precipitación, si queremos hablar del tema hidráulico o hidroeléctrico, ¿no? Hidroeléctrico, mejor dicho. MERRA2, ¿no? Hay que aprendérselo. Esto hay que aprendérselo. MERRA2, que es el producto de la NASA, que es este Modern Era Retrospective Analysis, no sé qué, y ERA 5, que es de la Agencia Europea de Pronóstico de Mediano Plazo, tienen mucha información disponible porque, pues, considerando este tema del pronóstico y de la asimilación y de su análisis en retrospectiva, te permite generar un conjunto de estudios muy, muy específicos con características que ahorita voy a platicar. La disponibilidad de esta información, espero que lo haya abordado Gus, está desde 1980, en particular de la NASA. Hoy estamos en 2020, o sea, tenemos un montón de información, son 40 años, ¿no?, de información. Y en el caso europeo, pues tenemos un año más, ¿no? Entonces, eso, pues, debe de ser algo positivo, ¿no? Y ahorita voy a platicar cómo esto se ha convertido en algo positivo. La cobertura espacial es global. Entonces, ustedes ya vieron en este proceso que decía Ray, que bueno, es un largo proceso para hacer la descarga del análisis. Efectivamente, porque si tú quisieras descargar todo el globo terráqueo para hacer información, tendrías que tener una gran capacidad de cómputo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre cuánto es un mes, por ejemplo, de MERRA2, que en eso está enfocado el siguiente ejercicio, el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y podemos hacer una breve, bueno, analizar un poco el tamaño del grid y demás, pero bueno, si quisiéramos extender esto a lo que ocurre en todo el mundo, pues necesitamos grandes cantidades de información, ¿no? La resolución temporal, y esta es, lo voy a subrayar, y esto es algo que se tienen que ustedes también que guardar en el subconsciente y en el inconsciente y en todos lados, es que la resolución temporal de esta fuente de información es horaria, ¿ok? Entonces, la resolución temporal coincide con lo del Atlas Eólico Mexicano. La respuesta es no.
porque la resolución temporal del Atlas Eólico Mexicano o de las fuentes de información orientadas para hacer evaluación del recurso eólico es de 10 minutos la resolución temporal. Entonces surge la primer gran incógnita. ¿Eso es válido? Pues solamente hay una forma de darle respuesta. Hay que hacer los cálculos. Entonces, dependiendo de cuál es la fenomenología que tú quieras reproducir en términos de energía eólica, particularmente, es el tipo de pregunta y es entonces el tipo de análisis que se debe desarrollar. Decir que son útiles o que no son útiles de entrada únicamente porque no tienen la misma resolución temporal es muy aventurado. Hay que hacer el cálculo y entonces decir si esto es cierto o no es cierto. Entonces, lo voy a volver a repetir. Las dos agencias que entregan este tipo de reanálisis, dos de muchas, porque hay muchas más agencias que entregan esta información, este tipo de productos, es la NASA, con MERRA2, o la Agencia Europea ICMWF con ERA5. Los tiempos son al menos 40 años disponibles. La cobertura espacial es todo el planeta Tierra. La resolución temporal es horaria y una diferencia que es significativa es que la resolución espacial en el caso específico de MERRA2 es un grid aproximado, porque en realidad lo que estamos tomando, ustedes lo vieron o lo van a ver, no sé si lo explicó Gustavo, en realidad el tamaño del grid en realidad está en grados, entonces hay que hacer un cálculo de qué tamaño es la extensión de ese grid. Dada la posición de México, podemos decir que en realidad aquí habría que ponerle más o menos la resolución espacial de cada punto, de cada latitud, es alrededor de 50 kilómetros por 50 kilómetros. O sea, la malla en realidad está definida en grados y para decir cuál es la resolución espacial, lo podemos decir en grados, que creo que es medio grado, si mal no recuerdo. Pero en kilómetros es de 50 kilómetros y en el caso de MERRA2, que es de la NASA, y en el caso de ERA5, que es de la Agencia Europea, es de 30 kilómetros, ¿ok? Coinciden con las resoluciones temporales en donde cuando utilizamos velocidades de viento, no coinciden, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer un resampling de las velocidades de viento para que sean adecuadas. Y aquí de una vez voy a decir cuáles son los dos ajustes que debemos de considerar. El primer ajuste es el de la escala temporal. Cuando yo quiero comparar un producto con datos experimentales, debo de considerar la escala temporal. Y el segundo elemento que yo tengo que considerar es el uso horario. Las descargas de este tipo de productos hay que estar muy abusados. Hay momentos en donde es posible que lo descargue con el uso horario local. Depende de las especificaciones que ustedes pongan, pero regularmente tienen el uso horario cero. O sea, si no hay una opción para modificar a la escala, a la zona horaria mexicana, que es -6, bueno, en realidad es más, ¿no? Digo -6 tiempo del centro, pero ustedes saben que hay más usos horarios, ¿no? Pero al menos este es -6. Y por un lado, y por otro lado, decir que esas son las dos cosas, en realidad, bueno, son las dos cosas que hay que considerar. La resolución temporal y el uso horario, ¿no? Entonces son muy importantes, ¿no? Porque entonces si no lo consideramos, estaremos comparando cosas que no tienen nada que ver. Y las coberturas verticales. Ustedes ayer lo vieron, bueno, en la sesión pasada lo vieron con Gustavo. Hay muchas variables y hay distintas formas de descargar la velocidad de viento. Nosotros nos quedamos con velocidad de viento en metros sobre segundo y en particular MERRA2 te da 3 opciones para hacer la descarga. Creo que hay más, creo que por allí vi una de MERRA2 en 250 metros y creo que esa no la usamos porque pues, no tenemos nosotros cómo comparar nuestra información experimental. Nuestra información experimental no pasa de los 80 metros de altura en el caso del Atlas Eólico Mexicano. La cobertura vertical de MERRA2 es 2, 10 y 50 metros y la cobertura vertical de ERA5 son 10 y 100 metros. ¿Ok?
¿Qué ventajas tiene el tipo de análisis? El tipo de análisis que nosotros tenemos, esto es una animación que hizo Diego Canul, y esta animación, su intención era extraer las velocidades a las que una tormenta tropical o, bueno, un aerogenerador en algunas regiones del México se ven expuestas cuando sucede una tormenta tropical. Y entonces lo que hizo Diego fue encontrar tormentas tropicales. Entonces, la ventaja de estas fuentes de información es que pueden ustedes encontrar, hacer análisis regionales por el tamaño, ¿no? Y pueden también hacer análisis a largo plazo. Y evidentemente estos son punto de partida, ¿ok? Y bueno, ya vieron que se pueden identificar las tormentas tropicales, ¿no? Esta es otra tormenta tropical que está súper interesante porque lo que hace Diego es, si ustedes se fijan en la región del Istmo de Tehuantepec, que está aquí, ustedes van a ver que se forma una tormenta tropical acá y se genera una pluma, ¿no? Aquí está, esta pluma que se está generando. Luego vuelve a tomar forma de tormenta tropical y se va hacia el centro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta pluma que se generó acá, en el centro, en el Istmo de Tehuantepec, esa pluma es un factor de planta alto y eso es un pico en la producción. Y estas cosas coinciden, ¿no? Entonces, imagínense, las tormentas tropicales no son espontáneas, se pueden pronosticar de cierta forma conforme vayan evolucionando los sistemas a lo largo de este sistema, del sistema tropical. Y nosotros podríamos saber en qué momento vendrán estos pronósticos o esta fenomenología, porque las podemos detectar desde muy temprano. Y entonces podríamos detectar los picos de producción en el Istmo de Tehuantepec. Y eso es un hecho. Ok. Bueno, aquí lo único que, para terminar esta presentación, que se ve muy bonita, es solamente decirles que hay distintas formas de hacer estas validaciones. Hay colegas, por ejemplo, que hacen lo que ven ustedes en el fondo, en las flechitas rojas en el lado derecho o en el heat map del lado izquierdo, son los datos de reanálisis, y lo que ven en la parte superior, que son esas flechitas que se mueven, son datos satelitales. ¿Es posible hacer validación? Sí, sí es posible hacer validación con datos satelitales, pero hay que tener muchas consideraciones, porque la información que tienes disponible en A5 es toda, y la información que tienes vía satélite está restringida por varias cosas, por el momento que pasa el satélite, y no solo eso, en el momento en que haya nubes para poder ver las velocidades de viento. Entonces, eso reduce la información y reduce también la capacidad de hacer estas validaciones. Y nada más el tema de cómo es posible implementar estos datos de reanálisis son dos grandes... Perdón, son dos ejemplos. El primero de los datos de reanálisis en esta capacidad de hacer análisis regionales es la evaluación del recurso eólico, en este caso muy particular, tomando ERA 5, evaluando un aerogenerador de 10 megawatts. Se hicieron los cálculos para todos los grids en el Golfo de México y se identificaron los puntos con las regiones con los factores de planta más alto. Se identifican algunos puntos, pero las zonas azules son las que potencialmente tienen la capacidad de recibir esta infraestructura de energía eólica mar adentro. Hay algunas restricciones, por decir algunas. Aquí, por ejemplo, lo que toma Diego Canul, que todo es trabajo de Diego Canul y de Toño Harkin, que es nuestro colega en Delft, es la distancia a la costa, que son 20 y 40 metros, la línea punteada negro que se ve alrededor de la península y de Tamaulipas, las costas del Golfo, ¿no? Estas dos líneas, aunque podríamos tener instalaciones hasta 100 kilómetros, ¿no? Aquí tenemos 20 y 40 kilómetros. Las zonas amarillas son las zonas naturales protegidas y las áreas rojas es la profundidad. Para poner instalaciones eólicas mar adentro es necesario tener instalaciones en mar adentro que tengan una profundidad no mayor a los 40 metros. Y esos 40 metros se dan
están acotados por esta línea roja, ¿ok? Entonces, esta línea roja es la que está delimitando los factores, las profundidades no mayores a los 40 metros, porque ahí es donde se pueden instalar aerogeneradores bottom fix, de fijos al lecho marino. La tecnología flotante, que todavía no ha alcanzado su madurez tecnológica, puede ser utilizada, pero eso es después de profundidades mayores a los 40 metros, 50 metros, ¿no? Capacidades regionales, y aquí lo que está utilizando Diego Canul es toda la información disponible. Ok. Otro ejemplo, que creo que eso es lo que voy a platicar, es la estacionalidad. El tema de la estacionalidad es lo que yo mencionaba en algún momento, es que podemos, la escala temporal, aunque tengas una resolución horaria, el comportamiento del viento está bien caracterizado. Y está bien caracterizado, evidentemente con esto hace falta, lo que le hace falta al tema de Diego es platicar un poco sobre qué es lo que sucede cuando se cruza con información experimental, pero es bien sabido que el comportamiento a lo largo de los meses o interanual está bien reproducido por estas dos fuentes de información. Entonces, aquí estamos hablando del Golfo de México y hablamos de primavera, verano, otoño e invierno. Muy bien. Entonces, otra de las ventajas de datos de reanálisis, esta en particular que será 5, es la capacidad que tienen de hacer el análisis regional y de seleccionar distintos meses para hacer los análisis, en este caso, por ejemplo, de factores de planta en los distintos momentos del año. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de figuras? Pues agrupando, seleccionando cómo se comportan las velocidades en enero, febrero, marzo o en abril, mayo, junio, dependiendo cómo se seleccionen las estaciones. E identificas, por ejemplo, en este caso específico, que en el invierno es cuando tienes la época con los mayores factores de planta, en particular para el Golfo de México. Y, por ejemplo, para la península de Yucatán, que tienes los mayores factores de planta en primavera. Entonces, y bueno, y en general, ¿no? Los factores de planta son bajitos en el verano, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. Entonces, si ustedes se fijan, esta capacidad que tienen los datos de reanálisis en el tema eólico no es limitante o no es limitativo que tengas mapas, ¿no? O sea, al contrario, te permite redimensionar el tipo de análisis que tradicionalmente lo haces con información de un poste, de una torre anemométrica, y lo extiendes. Y esa es la gran capacidad que tienen los datos de análisis cuando los aplicas a energía eólica. Finalmente, la modelación mesoescala es una estrategia en donde está más parado el trabajo de Gus, en donde utilizas modelación meteorológica como condiciones de frontera, y esas condiciones de frontera te permite hacer análisis de más alta resolución. Estos análisis de alta resolución pueden llegar hasta 1 kilómetro, un grid de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos observando es el famoso istmo de Tehuantepec, en donde pues estás analizando las corrientes de viento, donde se genera un tubo Venturi, un efecto Venturi, entre las diferencias de presiones que ocurren entre el Golfo y el Pacífico, y eso es fundamentalmente lo que rige el comportamiento del viento en la región. Ese fenómeno de diferencia de presiones está muy bien identificado por los datos de reanálisis. Y eso quiere decir que el comportamiento del viento puede, en el istmo de Tehuantepec, ya que se origina por una fenomenología global, puede ser muy bien identificada y caracterizada por información que, aunque tenga una resolución mucho más alta, como en el caso de MERRA2, recaba bien esa información, ¿no? Y ahorita voy a discutir un poco más. Cuando hay limitantes, por ejemplo, esto es la rumorosa, cuando hay limitantes de
orográficas, ¿no? En donde sí el entorno tiene una alta influencia sobre lo que ocurre en la localidad, pues entonces aumentar la resolución, como con estos temas WRF, pues puedes identificar las zonas en donde se alcanzan los picos de velocidades de viento, y eso es lo que ocurre debido a la orografía, y ahí se pueden observar claramente, ¿no? Al final de del GIF. Eso es la rumorosa. Eso es un poco del trabajo que hemos estado haciendo nosotros en el grupo, y creo que esto es igual, una simulación donde observamos el tema de los agentes geográficos que tienen una alta influencia, ¿no? Sobre qué es lo que ocurre con el viento, ¿no? Muy bien. Entonces, cerrando este proceso de presentación, lo único que querría yo decir es, son dos productos de reanálisis con los que hemos estado trabajando. La pregunta inmediata es, bueno, si son los únicos. No, no son los únicos. Hay muchas fuentes de información para trabajar con los datos de reanálisis. La pregunta también sería si, ¿por qué entonces, si hay muchos, por qué nada más nos quedamos con uno? Y la respuesta es sencilla, o bueno, con estos dos. Por la resolución espacial. Esta resolución espacial nos ha permitido, a partir de técnicas de interpolación, tener algo de información, aunque no tengamos la más alta resolución. La ventaja que tienen estas dos fuentes de información es que están disponibles y gratuitos en todo el mundo. Si ustedes, una pregunta recurrente en el tema eólico es, bueno, yo no tengo una torre, ¿cómo le hago para iniciar, no? Y regularmente lo que dice todo el mundo, pues empieza a medir, ¿no? Y una gran ventaja es que este tipo de estrategias te permiten identificar en dónde tendrías que poner la torre, por ejemplo, ¿no? Cuáles serían los lugares adecuados, porque lo que es identificar son estos hotspots. Entonces, doy este preámbulo en lo que ustedes, por favor, descarguen el notebook que les compartí para continuar con el trabajo de la sesión. Entonces, por favor, descárguenlo. Está ya en el Classroom, se llama MerraMap, y vamos a utilizar Basemap para hacer una gráfica de la variable que nos interesa. Para ello, en el notebook, ustedes van a encontrar una carpeta, voy a describir el contenido, que se llama Merra2. Y aquí no me acuerdo qué es lo que descargué, pero ahorita vamos a ver qué descargué, pero solamente un archivo. Lo podemos ver, bueno, no creo que si yo me cambio al Finder lo veamos, pero el tamaño de este archivo, creo que es de megas, ¿no? Entonces, si yo quiero, a ver, vamos a ver si lo podemos, si podemos ver el tamaño. No. Bueno, aquí tengo, esto es del 1 de marzo del 2018. Nada más, creo que no estamos viendo lo mismo. Ah, ¿no? No, estamos viendo un navegador con discos duros o algo así. Tienes razón. Ahí está, ¿no? Gracias. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, el contenido de este paquete tiene un montón de mapas. En realidad esto, bueno, de PNGs porque se generan y los guardamos. Pero tiene un mes, es el mes 2, esto es Merra 2. Honestamente no me acuerdo qué cosa es lo que estamos descargando, pero ahorita lo revisamos. Aquí tiene un tamaño de 1.3 megas. Y esto debe ser un solo día de información. Y ahorita lo vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, por favor, descárguenlo, pónganlo y vamos a trabajar. En el notebook hay una nota que yo les pediría que por favor ya pongan a punto sus instalaciones. Y si ahorita no les corre, por favor me digan qué es lo que no les corre, porque es importante que todo esté funcionando. Recuerden,
Échale a jalar el entorno virtual. Ya les compartí cuál es la estrategia de generarlo. Ya deberían tener entorno virtual. Si hay alguna duda particular en ese tema, bueno, lo podemos platicar. Y aquí aparecen las cosas necesarias para que este notebook en particular corra. Son son varias librerías, si lo queremos decir así. Por mencionar algunas, está Basemap, NetCDF4, MPL Toolkits, que es el que me decías, Ray, que no funcionaba, PipPro y Project 4. Regularmente cuando instalas Basemap, todo se instala, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es correr Basemap. Si no les da errores, ya corrió. Y si les dice en el momento que ustedes quieren dibujar el MPL Toolkits, ese regularmente marca el error cuando quieren dibujar el contorno geográfico, como la división política o las costas y esas cosas, ¿no? Y el MP Toolkits es esa información estática que hay que descargar y que hay que hacerla, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos saber aquí? Bueno, pues saber qué cosa es un NetCDF, ya lo decía al inicio de la sesión, es un formato estandarizado para la distribución de datos de reanálisis. Entonces ya estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Ya sabemos qué es datos de reanálisis. Hay dos productos que utilizamos muchísimo, que es ERA5 y MERRA2. Los utilizamos por su alta resolución espacial. La resolución temporal nos parece adecuada. Hemos trabajado con MERRA2 y ERA5 desde hace 3 o 4 años y hemos tenido muy buenos resultados en el ámbito eólico en México. También en Europa han salido cosas bastante positivas. Y lo que vamos a hacer en este notebook es visualizar la estructura del archivo importado. Ya vimos que son cubos, ¿no? Cubos de información. Y estos cubos de información les voy a explicar cómo visualizarlo. La importación de los componentes, y vamos a ver cómo se importan y cómo de las componentes U y B nos llevamos a las magnitudes. Y pues vamos a verlo en distintas proyecciones, ¿no? Juntando lo que ya sabemos hacer con Basemap y lo que sabemos hacer con MERRA2. Bueno, entonces recordar que las velocidades de viento, en el caso en particular, ya lo mencioné hace ratito, estamos trabajando voy a hacer un poquito más grande la fuente. Tenemos en el caso de lo que estamos trabajando es MERRA2, pero si quisiéramos trabajar con ERA5 es entrar a ERA5, descargar algo de información que sea manipulable desde la computadora, un día, un mes, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es descargar las componentes U y B. Y pues ya sabemos que de las componentes U y B, porque la velocidad de viento es un vector, el cual puede ser descompuesto en estas dos componentes, es decir, solamente está tomando la componente horizontal, nosotros tomaremos la componente horizontal. Esta componente horizontal es la misma componente horizontal que es la que se mide con los anemómetros ultrasónicos, anemómetros de copa. Anemómetros de copa exclusivamente están midiendo las componentes U's y B's, en realidad lo que mide el anemómetro de copa es las revoluciones por minuto, ¿no? O sea, hay una relación entre las vueltas que da el anemómetro de copas y la velocidad de viento, y el tema de la magnitud o la dirección del viento lo da la veleta. Entonces, este vector lo podemos reescribir en términos de sus componentes o quedarnos únicamente con la magnitud. Nosotros nos vamos a quedar con la magnitud, ¿no? Para llevarlo al plano, o más bien para hacer el cálculo de la magnitud, pues lo que hay que hacer sencillamente es sumar las componentes elevadas al cuadrado y sacarles raíz, ¿no? Porque es un vector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a importar? Voy a empezar a correr mi notebook y vamos a ver si esto se mueve. Ya está, ¿no? Entonces, son 3 librerías que estoy iniciando a trabajar, que es NumPy para el proceso de numérico, porque ustedes ya vieron que necesito hacer un cálculo de arcotangente para poder tomar
la magnitud del vector en todo tiempo. Luego utilizaré NetCDF4, que es para la manipulación de los NetCDFs. Luego les voy a compartir otra librería que es Xarray y otra librería que se llama Iris para también hacer este procesamiento, y ustedes ya escogerán. Lo que se ha convertido en lo más popular es Xarray. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a importar el dataset completo. Le voy a decir lo que le estamos diciendo es en dónde está y lo vamos a leer, ¿ok? Entonces eso es lo que dice esto. Y entonces lo que comentaba Gus en su momento en la sesión, estamos observando qué es lo que estamos descargando. Y si mal no recuerdo, lo que vemos, qué es lo que descargamos, bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, lo que tengo aquí son velocidades A10, componente U10, U2, U50, B10, B2 a B50. ¿Cuándo se generó esto? ¿Cómo se llama este tema? El archivo que estoy descargando. Lo genera la NASA a partir de su oficina de asimilación. ¿Cuál es la referencia? ¿Qué días está disponible en esta fuente de información? Etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un montón de información. Bueno, ¿cuáles son las latitudes y las longitudes que se utilizaron para del dominio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo estoy descargando? Y las fechas, esto es importante, ¿no? Decir que cuál es la fecha que inicia, cuándo es la fecha en donde termina. Conclusión, solo tengo un día, ¿no? Porque inicia el 18:03:01 a las 0 horas y termina el 23:59 a las 59, y eso es un día. El tamaño de las latitudes y de las longitudes, ¿no? Son 24 pasos de tiempo, o sea que quiere decir que son las 24 horas, es solamente un día. Y las latitudes y las longitudes, está diciendo, o sea, aquí tenemos el tamaño, ¿no? De -90 y demás, o sea, cuáles son las coordenadas. Y acá lo que tenemos es la magnitud, o sea, la distancia que hay entre estas dos distancias, ¿no? Y aquí son las variables que nosotros obtenemos. O sea, finalmente es las velocidades que tiene la estampa temporal, latitud y longitud. Son flotantes, eso quiere decir que son números que tienen punto decimal. O sea, recordemos que el tema de las flotantes, los números flotantes viene en aquellas, bueno, todavía cuando se usa Fortran o C y defines una variable que es un flotante, pues eso le asigna cierta cantidad de precisión o de decimales para realizar los cálculos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver, voy a importar, bueno, aquí esto ya está. Y ahora lo que voy a hacer es generar dos arreglos en donde voy a guardar las longitudes y las latitudes, ¿no? Entonces, el primero va a ser longs, y aquí está, ¿no? Aquí lo que estoy tomando es, bueno, se llama data, así se llama el lugar a donde importé, la variable que yo importé, y hay variables. Y las variables que están aquí definidas se llaman U10M. Si yo quisiera hacer un arreglo con U10M, aquí yo tendría que cambiar nada más a U10M. Y este es el nombre de la variable. U2E a 2 metros, U10E. Son las componentes U y la componente B a 2, 10 y 50 metros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por favor, váyanle dando. Y el otro es el de latitudes. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar hacer la importación de las componentes de las velocidades y vamos a calcular las correspondientes magnitudes y direcciones. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es llevar del tema de la fecha, la vamos a llevar del número a la fecha y vamos a importar. Aquí lo que estamos trabajando son las velocidades a 2 metros. Vamos a poner otra variable que es el tiempo, luego la fecha, y para que nos enseñe cómo quedan las fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la estampa temporal de este arreglo
está muy interesante porque tiene, pues prácticamente esta definición horaria es muy precisa, porque te da el año, mes, el día y la hora. Entonces, es muy fácil, cuando nosotros hablamos, estamos hablando aquí de un día, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del año, de todos los primeros de marzo, de todos los años, pues el NetCDF tiene toda esa información porque la estampa temporal la tiene bien adecuada y bien puesta y es manipulable. Y eso es importante, ¿no? Entonces váyanlo corriendo, por favor. Y aquí, en este lugar, se hace un filtro para los NANs. Regularmente cuando obtenemos información de datos de reanálisis, no tenemos NANs, porque todos estos datos tienen un procesamiento numérico en donde, pues al final es cálculo, y es cálculo que se cruza o que es contrastado con información experimental. Y eso evita que tengamos NANs. Tal vez lo que estaríamos aquí también verificando es que un poco la integridad del NetCDF. Pero ustedes lo pueden, o sea, podríamos hacer el procesamiento tal cual, ¿no? O sea, sin meterle algún filtro de NANS. Pero pues no, o sea, aquí la realidad es que, bueno, es una buena práctica. Dejo aquí nada más la estrategia de cómo rellenar los NANs o cómo sustituirlos si es que hubiera algo, pero lo que estamos utilizando no tiene, ¿no? No tiene NANs, ¿no? La siguiente parte, bueno, pues es calcular esta raíz cuadrada de los valores elevados al cuadrado y luego para obtener la dirección, pues es sacar la arcatangente 2, ¿no? Aquí, arcotangente 2, estamos tomando una función de NumPy, entonces habría que nada más tener el tema de la documentación, y bueno, aquí digamos que aquí está ya el camino recorrido, ¿no? Para hacer el cálculo. Y ahora lo que vamos a hacer es juntarlo todo en un promedio, ¿no? Entonces, es tomar igual NumPy para hacer un cálculo. Aquí, bueno, el cálculo es NaN-min. Esto, acuérdense que estoy diciendo que no tome en consideración los NANs, por eso estoy tomando NaN-min, pero se podría tomar el min directamente y la verdad también hay más estrategias de hacer sampling con Xarray, que lo vamos a ver en su momento. Y aquí lo que estoy haciendo es sencillamente calcular dos cosas, ¿no? Las velocidades y las direcciones, comprimir las 24 horas en un solo arreglo, ¿no? Y ahí está. Entonces, si la cosa marcha bien, ahora vamos a graficar la información. Entonces, por favor, coméntenme si ustedes tuvieron algún problema en la ejecución anterior en sus notebooks. A mí se me trabó desde el inicio. Ok. Lo que yo sugiero, Benjamín, es esta parte de instalación. O sea, eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que no corre al inicio? A mí me dijo que era NumPy, ya lo instalé y ya luego lo volví a correr y se quedó como trabado. O sea, lo sigue instalando. No, ya lo instaló, pero cuando volví a correr con donde está la importación del NetCDF, ahí se atoró, ya no avanzó. Ok, entonces lo que yo sugiero es que en donde dice, ¿estás igual en en Jupyter Notebook? Perdón, Sí. Jupyter Lab. En el kernel y pone Restart Kernel. Ok. Y vuelve a correr todo. O sea, correr aquí. ¿Ok? Y me dices. Yo hasta antes de las gráficas sí corrió todo bien.
no tenía el NetCDF, pero ya lo instalé y sí se instaló bien. ¿Ok? Ya nada más corrí la primera de import matplotlib, lo de hasta abajo, donde nos quedamos. Y me sale el error de que no se puede importar deadend de matplotlib.cbook. El MPL. A ver otra vez, perdón, ¿qué es lo que no se puede importar? Si yo le presento para que vea la cosa esta. A ver Sí, si puede. no lo sé, Eh, vamos a ver. ok, nada más que si puede tantito dejar de presentar para que se vea, Ok. porque me sale que no. A ver. Ah, no, dice que el host deshabilitó que los participantes compartan la pantalla. Vamos a ver. Creo que ya, a ver, inténtalo. Sí, ya. Nada más que aquí como pongo todo. Bueno, aquí, listo. Se ve el Júpiter, ¿verdad? Check. Ah, ok. Bueno, aquí todo lo de arriba sí corrió bien y todo. Y aquí esta es la primera parte para la visualización de importar las librerías. Y esto es lo que me sale. Me metí, bueno, estuve picándole por ahí a ver qué encontraba. Y según algunos errores que salía igual esta parte, lo de hasta abajo, decía que era por la versión de Matplotlib, que creo que la que se instaló es 3.5 y según estaba viendo que es la 3.2 con la que, al menos esta parte, la del Deadend, no sé qué, decía que tenía que, digamos, degradar la instalación a Matplotlib 3.2. Entonces, no lo he probado, pero era lo que estaba intentando, bueno, iba a hacer, si no funcionó. Sí. A ver, déjame ver el mío. Ok. Porque si tú tuviste ese problema, híjole. No, la mía estaba funcionando bien. Tendría que correrlo. Tendría que correr este notebook. Estás en Linux, ¿verdad? Sí, En Ubuntu. ajá, Sí, lo hice en Linux, en Ubuntu y todo funcionó bien. Lo que tendría que hacer es yo correr tal vez este notebook y ujú, ver qué caras hace. Pero yo creo que vamos a tener que agendar una reunión para que todo corra, porque si no, no vamos a llegar muy lejos. ok, sí. ¿Sale? Ujú. Ok, ok. ¿Y tú, Benjamín? Sí, pues no se reinició. Es que como que se quedó trabado todo. Ya lo cerré y lo volví a abrir. Y no quiere. Mm, ¿Qué tanto power tiene la máquina? Tu No, máquina. es que sí es como muy básica. Ok. Lo que podemos hacer entonces es yo habilitar cuentas, dos cuentas en un servidor de Anaconda que tenemos, perdón, de Jupyter, y donde jalen el entorno virtual ya bien instalado. Eso creo que será la mejor solución. Y para que trabajemos en ese notebook, porque si no estoy yo iré avanzando y estaré explicando cosas. Y lo ideal es que ustedes puedan reproducir cosas. Y más porque ya les voy a dejar tarea, ¿no? La he estado aguantando porque me interesa saber que están a punto sus instalaciones. Hay de dos sopas. Uno es lo que está haciendo Ray. Lo que está haciendo Ray es googlear y se van a encontrar en Stack Overflow y entonces ahí van a encontrar soluciones y entonces lo que tendría que hacer Ray es hacer una nueva instalación, o sea, hacer un downgrade en el entorno virtual para que todo cuadre y las cosas se solucionan.
Ese es un camino. Yo lo veo valioso porque pues, solamente así aprendes, ¿no? A moverle a estas cosas. Y dos, si de entrada la compu sabemos que no nos va a dar galleta para el proyecto, vale la pena abrir el servidor, porque para eso es. Entonces, pero necesito que me digan, ¿no? Que le metan velocidad de desarrollo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a terminar la sesión, voy a terminar de mostrarles el notebook para no tomarme mucho más tiempo del necesario. Y hoy es miércoles, tal vez que ustedes le dediquen hoy, a medida de sus posibilidades, lo más intensamente posible para arreglar las instalaciones. Si las cosas no funcionan, entonces el lunes, de todas maneras, yo de forma paralela voy a platicando con Kevin para que nos habilite un par de cuentas en el servidor. Y yo revisar qué onda con las instalaciones, ¿sale? Ok, sí. Vale. Bueno. Ok, entonces voy a seguir compartiendo este tema. Bueno, lo que tendría entonces que ocurrir es que voy a importar ahora Matplotlib, ¿no? Que este es en realidad el rollo con lo que vamos a tomar esa información y llevarlo al tema geográfico. Y voy a tomar una proyección de Ecker 4, todo el planeta, ¿no? Latitud 0, longitud 0, se va a tomar todo el grid. Recordemos que yo descargué MERRA2 y cuando descargas MERRA2 tú seleccionas latitudes y longitudes, o sea, no tenemos todo el grid. Le voy a decir en algo que yo ya había hecho acá, ¿no? Que es poner latitudes y longitudes. O sea, acuérdense que yo nombré latitudes, LOT y LATS. Anteriormente los tomé del NetCDF. Y de aquí lo que voy a hacer es hacer un mapa. O sea, poner X y Y, que estará que será la variable que yo voy a graficar y que, por aquí debe estar, que están las direcciones, déjenme estar aquí arriba. Es WS, el Daily Average, ese es el que vamos a tomar. Aquí está. Entonces, lo que vamos a tomar es todos los valores en X y Y, que son las latitudes y longitudes en el mapa, y vamos a tomar todo el arreglo de wind speeds, todo el arreglo. Y esto lo vamos a poner, esto es para poner el CMAP. Este CMAP es el color del mapa y te pone una barrita de colores con un grado, con una escala, ¿no? Y vamos a verlo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a dibujar son los grids. Este es el código para poner grids, paralelos, meridianos, las etiquetas, el tamaño de la fuente, el ancho de las líneas. Pueden agregar las líneas de las costas, que serán los estados, los países, en color negro todo, el tamaño o el grosor, el color bar, donde lo vamos a poner, el color bar, que es esta escala de colores, porque vamos a dibujar un mapa con las magnitudes, vamos a dibujarlo y le vamos a poner un título, vamos a poner el tamaño de los tics, la etiqueta, las unidades, lo vamos a guardar, le vamos a poner un título y lo vamos a salvar, ¿no? Entonces va a guardarlo en una cosa que se va a llamar MERRA2-2 metros windspeed.png y es un PNG de 306 dpi. Y ahí está. Entonces aquí no es tan buena la interfaz visual, entonces esto es MERRA2-windspeed, vamos a hacerlo por acá. Aquí debe estar, aquí está, es este, que dice seconds ago. Voy a ver. Y ahí está, ¿no?
Es un PNG que tiene una resolución adecuada. Adecuada quiero decir que tiene una alta resolución. Tal vez no tenga tiene una resolución baja las líneas, pero no se nota porque está muy grande el mapa. Algo que hay que decir es que, bueno, yo grafiqué todo y no necesito todo. Tampoco la proyección es la adecuada. Lo que estoy verificando es que México, la información que yo descargué, coincide con México, ¿no? Con el lugar que yo descargué. Y ahí está, ¿no? Este es el color bar. Ahí está, ¿no? De metros sobre segundo. Ok, entonces voy a regresar. Ahí está. Esta es la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la proyección a una proyección Mercator. Ahora voy a acotarlo a lo que ya conocemos, que es lower left latitude y el upper right, latitudes y longitudes. Voy a tomar los mismos valores de latitudes y longitudes, ahora se va a llamar, es otra figura. Aquí lo que voy a poner es, no voy a poner, lo único que voy a hacer es la gráfica de las magnitudes y de las direcciones. Eso es lo que voy a poner aquí. Vamos a correrlo. No corrí el anterior, entonces, perdón, ahí está. Y ahora, y ahí está. Otra forma de verificar que lo que estamos observando, pues es que regularmente el comportamiento en tierra y en mar es muy evidente, ¿no? O sea, las condiciones estáticas, que es la tierra, las montañas, afectan el comportamiento de las velocidades de viento y eso pues lo estamos viendo en el mapa. Ahora lo que vamos a hacer es sobreponerle lo que ya conocemos, ¿no? O sea, ponerle una figura de tamaño adecuado, las mismas variables, vamos a ponerle las líneas del grid, las líneas costeras, o sea, vamos a trabajar un poquito más, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Y bueno, algo que yo estoy utilizando otro CMAP diferente, que se llama, este es Viridis, pero nomás recordemos, porque debe estar Viridis-R, te da el reverso, el color invertido, y esto a lo mejor está un poquito más bonito. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está, esto es MERRA2, y vean algo muy interesante que se ve en este mapa particular. El istmo de Tehuantepec, cada cuadrito, ese es dónde está definido cada punto del grid, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, la región del istmo de Tehuantepec que está aquí, pues cada uno de estos puntos, la técnica que nosotros usamos para interpolar información, toma información en un punto y la interpola con los alrededores. Y entonces, lo que regularmente sucede, a menos que te muevas de un grid, es que la información que esté dentro de este cuadrito se va a parecer mucho. O sea, los aerogeneradores que no estén a una distancia mayor de 50 kilómetros, pues, esencialmente no cambiará mucho la información. Y esto es lo que dice estos cuadros. O sea, si ustedes se fijan, la resolución es muy gruesa, no es tan alta. Sin embargo, puedes encontrar estas mismas zonas que se encontraron con ERA 5. Por ejemplo, en la región de altos vientos, en el norte de la península o en el Golfo de México. Cosas también que hay que notar. Yo no sé si esto será aquí. Sí, aquí será. Voy a brincarme a la que sigue. Y ahora lo que voy a hacer es el código que estoy mostrando aquí con color púrpura, que es una especie de scatter plot, lo que estoy haciendo, aquí está, es un scatter plot, un MP scatter, porque lo que quiero ver son los valores X, Y, Y. O sea, lo que me interesa saber es qué tan lejos están dónde están los puntos del grid que estoy interpolando, ¿no? Y eso es importante. Le estoy poniendo un fondo de estos fondos shaded relief, que son como de default, ¿no? Puedo poner otro, a ver, Blue Marble, que está por aquí, ¿no? Yo estoy solamente cambiándolos. Ok. Y pongo porque, bueno, los puntos y las fronteras están ahí un poco más contrastadas, o sea, ahí se ve un poco mejor lo que quiero comentar. Y lo que quiero comentar es que
vean que el Istmo de Tehuantepec, que es esta región, cuando yo interpolo información, pues sucede eso. Todas las granjas eólicas que estén por aquí se van a aparecer mucho, es la información. Todas las granjas eólicas que estén por acá se van a aparecer mucho. Lo mismo por acá, ¿no? Y cosas que hay que tener todavía más cuidado. Si yo tuviera una granja eólica aquí, por ejemplo, en esta zona de Tabasco, si es que estoy viendo bien, y yo hiciera una interpolación aquí en la costa, pues puede ser que yo esté tomando información del agua, de lo que ocurre en el mar y de la tierra. Y eso menos, ¿no? ¿Quién sabe si sea tan adecuado? Vamos a hacer un experimento muy rápido. Yo ya les dije cómo... abran por favor el notebook en donde están estas dos referencias para delimitar áreas. Áreas, me interesa saber, quiero hacer un zoom, pero a la península de Baja California. Entonces, por favor, ayúdenme, denme el lower left y el upper right, latitud y longitud, que yo tendría que poner. Voy a abrir un Google Map. Aquí por algún extraño motivo me abrió Quetzalcóatl, pero bueno. Yo quiero esta región. Quiero que me ayuden a que me den las coordenadas en la parte inferior y en la parte superior, que yo tendría que me cambiar en este código de la página anterior para tener un mapa de esta zona, de La Paz, ¿no? Entonces, por favor, digo que está mejor, tendría que poner un punto por acá, por donde está mi cursor, un punto por acá arriba, por donde está el cursor también. Yo ya les dije cuál es la página, no me acuerdo dónde está en uno de los notebooks, el último notebook que yo le di, por favor, ábranlo, ahorita que están abriendo, denle clic y ayúdenme a delimitar esa área. Voy a regresar a mi notebook, en lo que ustedes, por favor, me ayudan. Voy a adaptar esto, lo que voy a hacer es cambiar la proyección, voy a copiarlo, bueno, voy a comentar esto. Y lo voy a pegar. Entonces, lower left y el upper right. Eso es lo que necesito, latitud y longitud. Entonces, comenté lo otro para no darle en la torre, para dejarlo ahí. Entonces, esto que está comentado, le voy a poner que esto es la región del istmo. Pero ahora lo que quiero es esto, ¿no? Que me ayuden, por favor, a cambiarme y poner otro mapa en otro lugar de la República Mexicana. Los escucho. Venga, venga. Bueno, esas yo les gano. La página es Bounding Box, algo así. Bounding Box, creo que sí. Ok. Entonces nada más moverle aquí para la parte que queremos. Y si mal no recuerdo, creo que era en CSV, que te daba 4 coordenadas. En la parte... Más o menos por aquí. Y ahora nada más para sacar estos datos. Marca. CSV. Creo que ya los tengo. A ver, dale. Tengo menos 112.87. Menos... A ver, voy a ponerle aquí. 112. Luego necesito el otro que es 22.04. Ok, y ahora las de arriba.
creo que es menos 108.34 y Ok. la otra es 24.71. Vamos a ver si los dioses. Ahí está, mira. Muy bien. Gracias, Ray. Entonces ya vieron cómo es el orden. No es nada complicado. Un poco jugar, ¿no? Que las cosas se vean. Y aquí, por ejemplo, lo que quiero reafirmar es ese punto, ¿no? El punto de información cuando tienes un grid muy grueso. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo aquí precisamente en la punta de la península, y yo cruzo información de los extremos del grid, estaría tomando información de agua, información de tierra. Incluso este grid, por ejemplo, tendría algo de información de tierra, pero lo que no estaría viendo es la zona de las montañas, porque no tiene una suficiente resolución para ver las montañas, ¿no? Por eso, Merra 2 en su momento fue el campeón en estos temas y ahora era 5 porque al menos lo tienes casi cerca al doble, que son 30 kilómetros. Entonces tendrías más puntos, ¿no? El doble de puntos del grid y eso te ayuda a identificar cosas que antes con Merra 2 no se visualizaban. Esto es, digamos, la gran ventaja, ¿no? Que tienen estos datos de reanálisis. Voy a dejarlo así. Y bueno, pues si no tienen dudas, preguntas, aquí lo voy a dejar. En un ratito les comparto algunos ejercicios para que los empiecen a hacer y nos vemos en la siguiente sesión y muchas gracias. Ok, ahí voy a cortar la grabación. Entonces, sí creo que ya nos urge, ¿no? Que sus instalaciones funcionen al 100 porque ahorita ya les voy a mandar las cosas. Entonces, les voy a mandar las cosas que hay que hacer. Si no se mueve, no se preocupen. O sea, vamos a arreglarlo, pero las cosas que sí se puedan resolver, pues vayan resolviendo. Órale. Muy bien, pues alguna duda o pregunta. Bueno, yo le estuve moviendo al y es que, bueno, yo estaba copiando el código en otro notebook para ir como parte por parte, Ajá. y no, me seguía saliendo el mismo error y luego corrí el que descargué, el que subió, y esa parte, o sea, la de importar el de MPL Toolkits y toda esa parte, eso sí corrió. Uh-huh. Eso sí, la siguiente celda también. Y luego en la proyección de Mercator me salió error, pero está muy grande y no le entiendo muy bien qué significa. Me A dice ver, algo. comparte. Ah, bueno. Voy a dejar de grabar. Sí. Este, Ok, comparto y eso es.